Buenos días, estudiantes, tengan cada uno de ustedes. Estamos un nuevo fin de semana compartiendo con ustedes el curso de Derecho Financiero y Bancario. Nuestro código es FG 056. Estamos en la semana correspondiente a la número 2 y nuestro tema a tratar el día de hoy es los recursos públicos. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Valencia. Soy a sus órdenes y pues el día de hoy estudiaremos lo siguiente y empezaremos con lo que es el objetivo de los recursos, y es que el estudiante pues tenga conocimiento de los principios básicos de lo que es el derecho financiero y bancario con respecto a los recursos públicos. Nos preguntamos qué son los recursos públicos en Guatemala. Y los recursos públicos son todos aquellos ingresos que obtiene el Estado, preferentemente en dinero, para la obtención de las erogaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico-social. Continuamos hablando de lo que es recurso público y aquí tenemos dos definiciones también muy importantes. La primera es, económico-social. Continuamos hablando de lo que es recurso público y aquí tenemos dos definiciones también muy importantes. La primera es sobre todas las cantidades de dinero que el Estado recibe para emplearlos legítimamente en las necesidades y el sostenimiento de los organismos. Así también contamos con otra definición de lo que es el recurso público, en la cual nos indica que son todos aquellos ingresos en la tesorería del Estado, o sea, cualquiera que sea su naturaleza económica o jurídica. Tenemos la diferencia entre lo que es un recurso público y un recurso financiero. Son dos cosas muy diferentes y por eso decidí ponerles las dos definiciones para no equivocarnos lo que es un recurso público y un recurso financiero. El recurso público, pues, son, dijimos, todos aquellos ingresos que obtiene el Estado, preferentemente en dinero, para la obtención o atención de aquellas erogaciones determinadas por las exigencias administrativas o de índole económico-social. Mientras que todos aquellos recursos financieros dice que es el Estado, como cualquier persona particular, tiene que obtener medios económicos, sea riquezas o bienes, para poder satisfacer las necesidades colectivas o lo que es lo mismo, la necesidad de recursos, ingresos monetarios. ¿Para qué? Para así poder cumplir con sus fines y el sostenimiento de sus organismos. Recordemos que el fin de semana pasado pues hablamos de lo que eran los fines del Estado. Siendo esto y trayendo a nuestra memoria lo que es la educación, vivienda, salud, ¿verdad? Etcétera. Hablaremos ahora sobre una breve historia de la evolución histórica de los recursos del Estado. Y pues hablaremos de la época antigua en esta diapositiva. Y esta dice que es la necesidad realmente en la antigüedad de orden financiero existente que se tenían que cubrir a través de las distintas prestaciones que se otorgaban a los súbditos y también de los que era
el recabado de los pueblos que eran derrotados en las guerras. Ahora, siempre en la historia de lo que es los recursos del Estado, nos vamos a ir a lo que es la época media. Dice que aquí pues existió realmente una confusión relativa al patrimonio del Estado en relación con el soberano y los tributos existentes, ya que los mismos pues perdieron la importancia con la cual contaban, debido a que la mayor parte de todos aquellos ingresos eran provenientes de todas las rentas de orden patrimonial. Continuamos en lo que es la historia de la Edad Media, de los recursos del Estado, pero dice que ya en la Edad Media ya se empezaron a dividir por clases, y en la Edad Media pues existieron tres, siendo la primera las regalías. ¿Y qué son las regalías? Pues consistían en todas aquellas contribuciones que se tenían que pagar al soberano debido a las concesiones de orden general o especial que determinaba el rey, dirigidas a los señores feudales. Continuamos con la Edad Media y su clasificación, y tenemos lo que son las ayudas. Y pues estas dice que son aquellas rentas que el vasallo tenía que pagar de manera directa al rey, quien las utilizó en dicha época, aprovechándose de las mismas para poderlas recaudar de manera anual, es decir, cada año. Y también tenemos la última, que siempre es de las clases de la Edad Media, pues son las tasas. Y estas son aquellas en el que el súbdito tenía la obligación de pagarle al soberano por la utilización de un determinado servicio que hubiera sido prestado. ¿Cómo se recaudan los recursos públicos en Guatemala? Pues el Estado los recauda por medio de los tributos. Y si estudiamos en nuestro código tributario, si me pudieran acompañar, compañeros, al código tributario en su artículo número 9, nos habla acerca de lo que son los tributos. Entonces, recuerdan que nuestro código tributario en su artículo 9, pues dice los tributos. Si lo pueden subrayar, dice de la siguiente manera. Artículo 9, concepto de tributos. El tributo dice que son todas aquellas las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Si nos damos cuenta en este artículo, pues también nos hace mención de lo que es el objeto de un tributo, y pues el objeto es obtener recursos, ¿verdad?, para poder cumplir con los fines del Estado. También ya aquí pues hablamos cuáles son los tributos en Guatemala. Y pues también vamos a continuar antes de empezar con nuestra diapositiva. Vamos a ir también a lo que es el Código Tributario en su artículo número 10. Entonces, igual si me pueden acompañar, estudiantes, el artículo número 10 del Código Tributario nos habla
de las clases de tributo en Guatemala. Y dice que los tributos son aquellos, los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras, ¿sí? Entonces, impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Y vamos a ver nuestro primer tributo y es el impuesto. Y el impuesto pues es el tributo que tiene como hecho generador, o sea, la causa de la obligación, una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Como por ejemplo podemos mencionar lo que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Así también podemos mencionar lo que es el impuesto de solidaridad. ¿Cuál es la definición y dónde nos fundamentamos para lo que es el impuesto? Pues déjenme decir que ese está fundamentado en lo que es el artículo 11 de nuestro Código Tributario. Y pues aquí nos dice igual, si pueden ir a su código para subrayarlo o ponerle una pestañita también, se los agradeceré. Dice que es el impuesto en el Código Tributario. Dice su definición se encuentra en el artículo número 11 y es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente pues con el contribuyente. Ese es nuestro fundamento legal, lo que es el impuesto en lo que es el Código Tributario. Hablemos ahora de lo que es el arbitrio, el cual es otro impuesto, otro tributo que se encuentra fundamentado en nuestro Código Tributario. Y dice que el arbitrio pues es el impuesto decretado por la ley a favor de una o varias municipalidades. Y un ejemplo, cómo pagamos ese arbitrio nosotros es por medio del boleto de ornato, el cual pues si se recuerdan lo pagamos todos los años, aunque no todos lo pagamos con el mismo valor, pero todos contribuimos con el boleto de ornato. Y nuestro fundamento legal, ¿verdad?, de lo que es un arbitrio, lo encontramos en el artículo 12 de lo que es el Código Tributario. Y dice, el arbitrio es el impuesto pues decretado por la ley a favor de una o varias municipalidades. Hablemos ahora de lo que es el tributo sobre la contribución especial. Y la contribución especial pues es el tributo que el contribuyente paga a efecto de tener beneficios directos a través de la realización de obras públicas o la prestación de servicios estatales. Y pues nos encontramos fundamentado en el artículo número 13 de nuestro Código Tributario. Aquí en este artículo yo les voy a explicar de que realmente pues encontramos, si se dan cuenta, compañeros, en su epígrafe del artículo 13 dice contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Aquí se encuentran los dos tributos, pero se diferencian o están la primera parte o el primer párrafo. Encontramos nosotros fundamentado lo que es una contribución especial de nuestro Código Tributario en su artículo 13, pues, y exactamente dice que es el tributo que tiene
como determinante del hecho generador en beneficios directos, dice, ¿verdad? A través de la realización de obras públicas o la prestación de servicios estatales. Entonces, está fundamentado en el artículo número 13, su primer párrafo. Mientras que las contribuciones especiales, pues lo encontramos fundamentado siempre en el artículo 3 de nuestro Código Tributario, pero es en el segundo párrafo, el cual nos indica que una contribución especial por mejora es aquella que se encuentra establecida para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria, es decir, el aumento del valor de la propiedad, y que tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento del valor del inmueble beneficiado. Entonces, este se encuentra, dijimos, en su artículo número 13, segundo párrafo. Están estos en el mismo artículo, pero son dos contribuciones muy especiales. Una es especial y la otra es por mejora, pero los dos son tributos. Hablemos ahora de lo que son los elementos de los recursos públicos. Y los elementos son los siguientes. Número 1, tenemos que el Estado como sujeto de la economía pública. Entonces podemos decir que nuestro primer elemento pues sería el Estado. Y nuestro segundo elemento de los recursos públicos es el medio económico que el Estado recibe, los que en su mayor porcentaje son en forma coactiva, o sea, por medio de los tributos. Es decir, que nuestro segundo elemento sería todos aquellos medios de cómo vamos a recaudar nuestros tributos, siendo estos medios los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Entonces, llevamos dos elementos muy importantes de lo que es los recursos públicos. Uno va a ser el Estado y el número 2, pues la manera de cómo lo va a obtener. Seguimos con nuestros elementos de los recursos públicos y pues vamos a tener nuestro tercer elemento que son las leyes reguladoras provenientes promulgadas, es decir, contamos aquí con lo que es el principio de legalidad. Y pues aquí nos vamos a ir a lo que es nuestra constitución política de la República de Guatemala, compañeros, para poder fundamentarnos, ¿verdad?, de qué es el principio de legalidad. ¿Será que realmente está establecido en nuestra constitución el principio de legalidad? Pues vamos al artículo 239, el cual pues nos indica de la siguiente manera, ¿verdad? Espero que ya lo hayan encontrado. Y dice, artículo 239, principio de legalidad. Corresponde, dice, con exclusividad ¿a quién? Al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, dice, los arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Y aquí pues tenemos varios incisos de cómo están siendo recaudados, ¿verdad? Entonces, pero lo que en este momento me interesa, pues si los vamos a ir mirando cada uno de estos,
es de que sí estamos fundamentados en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual pues nos indica el principio de legalidad, ¿sí? Entonces podemos decir que sí estamos cumpliendo, ¿verdad?, con lo que es nuestro fundamento legal. Y como dijimos, que van a ser impuestos que se van a encontrar regulados en la norma jurídica. También tenemos nuestro elemento número 4 acerca de lo que es recursos públicos, y es la aplicación de los recursos al cumplimiento del fin y necesidad del Estado, es decir, el bien común y sostenimiento de sus organismos. Entonces, número 1, dijimos nuestro primer elemento es el Estado. Número 2, la manera de cómo lo vamos a recaudar. Pero dice que también tenemos que tener un elemento muy importante, y es que esos impuestos o esos tributos se encuentren normados en nuestras normas vigentes, y ya examinamos y pues se encuentran regulados en lo que es el artículo 239, la Constitución Política de la República, así como también, ¿verdad?, las clases de impuestos, ¿verdad?, que se encuentran reguladas en el Código Tributario. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Pues eso también es es el Estado quien va a ver cómo va a aplicarlo y va al sostenimiento de estos recursos que están siendo recaudados y que están normados en la norma. Entonces, estos serían nuestros elementos de los recursos públicos. Hablemos ahora acerca de lo que es la clasificación doctrinaria de los recursos públicos. Y pues cuando hablamos de doctrina, quiere decir que solamente lo encontramos en lo que son libros, ¿verdad? No lo vamos a encontrar en lo que es las normas jurídicas. Esta pues se clasifica de manera objetiva y subjetiva. Cuando hablamos acerca de la clasificación doctrinaria de los recursos públicos, entonces vamos a la manera objetiva. Dice que esa realmente se divide según su fundamento jurídico. Se dividen en originarios y derivados. Los recursos originarios podríamos decir que son todos aquellos ingresos que tienen su origen en la actividad que realiza el Estado, es decir, con su propio patrimonio. Mientras que todos aquellos derivados, ¿verdad?, podríamos decir que son todos aquellos que el Estado pues recibe no por su propia actividad, sino que realmente pues provienen de la actividad económica y el patrimonio de los particulares. Ahora hablemos acerca de la manera objetiva, pero según la naturaleza del recurso. Y esta pues se subdivide en 3, que son en especie, por servicio y dinerarios. Al hablar según la naturaleza del recurso por especie, pues aquí estamos hablando de todos aquellos recursos públicos que corresponden a la primera época de la economía natural, como por ejemplo las regalías
las cuales pues hablamos en las diapositivas anteriores, si se recuerdan en la breve historia del recurso público. Y también podemos decir que según la naturaleza del recurso público por servicio, pues vamos a hacer mención de que son aquellos recursos que obtiene el Estado a través de la prestación de trabajo o servicios personales de parte de una persona obligada a pagar tributos. Y también contamos con aquella que según su naturaleza pues es dineraria o humanitaria, y pues son todos aquellos ingresos que realmente el Estado recibe por medio de nuestra moneda nacional. Y pues, ¿cuál es nuestra moneda nacional en Guatemala? Es el quetzal. Y también tenemos de manera objetiva lo que es según el carácter eventual o permanente, ¿verdad? En el cual pues, se subdivide en ordinario y extraordinario. Dice que según el ordinario son todos aquellos recursos que se recaudan de la forma de que están normados en el ejercicio fiscal, mientras que los extraordinarios son todos aquellos recursos extraordinarios, los recaudados por todos aquellos ejercicios fiscales, es decir, se percibe de una manera eventual y no permanente. Hablemos ahora sobre lo que es la clasificación doctrinaria de los recursos públicos, pero en su clasificación subjetiva. Y pues aquí tenemos la clasificación subjetiva, lo que son los recursos provenientes, ¿verdad? De bienes y actividades del Estado, así como también contamos con los recursos provenientes del ejercicio de la soberanía, poder imperio del Estado, las cuales afectan las actividades de los particulares. Cada una de estas subdivisiones se subdivide y podemos mirar que el recurso proveniente de bienes y actividades del Estado, pues se divide en todas aquellas producción de bienes del dominio del Estado, es decir, empresas y servicios públicos, ¿verdad? Podemos decir que estos productos realmente pues son como los arrendamientos de tierras o explotaciones de las mismas, o la extracción de minerales, el petróleo y en general la prestación de determinación de los servicios públicos. Mientras que los recursos provenientes del ejercicio de la soberanía, pues estos se dividen en tributos, sanciones fiscales y lo que es el crédito público y lo que es la moneda. Realmente, pues, esta subdivisión dice que es una clase de recursos, evidentemente, que van a constituir la principal fuente de ingresos. ¿Para quién? Para el Estado. Toda vez que las estadísticas, pues, demuestren que realmente la tributación aporta el mayor porcentaje de ingresos obtenidos de cada ejercicio fiscal. Entonces, esto lo resume lo que es el recurso proveniente del ejercicio de la soberanía y pues lo resumimos en lo que son los tributos, sanciones y el crédito público y lo que es la moneda. Ahora, pues,
hablaremos lo que es el marco jurídico de los ingresos públicos, lo cual pues se regula tomando como base el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, la cual se promulga anualmente por la ley del organismo legislativo al aprobar el proyecto que elabora el Ministerio de Finanzas Públicas y que le presenta el organismo ejecutivo. Y pues este lo encontramos fundamentado en lo que es el artículo 171 de nuestra Constitución Política de la República. Entonces, si me pueden acompañar, dice el artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Recordemos que es mejor decirlo todo. Yo, por la positiva, pues solo les puse de lo que es abreviado, pero nosotros nos tenemos que acostumbrar a decir la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 171, literal B, el cual dice de la siguiente manera: el epígrafe dice otras atribuciones del Congreso. Y dice, corresponde también al Congreso, y ahí pues aparecen varios, pero nos vamos a ir a la literal B, que dice aprobar, modificar o improbar a más tardar ¿cuánto? 30 días. Todos esos plazos son muy importantes para su futuro como profesional. Dice, de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, el Ejecutivo deberá enviar el proyecto del presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá el nuevo presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser, dice, modificado, ajustado, ¿por quién? Por el Congreso de la República. Entonces, como vemos aquí, y según nuestra positiva, dice que el presupuesto de ingresos y egresos del Estado se promulga de manera anual, es cada año, pero recordemos que hemos leído que solamente tenemos un plazo, y si no se hace en ese plazo, pues dice que va a regir el mismo anterior. ¿Sí? Hablemos ahora acerca pues, de la clasificación de los ingresos públicos según el presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala. Dice que realmente estos pues se clasifican en dos grandes rubros, que son realmente los rubros de ingresos y de ingresos corrientes, perdón, y los ingresos, ¿verdad? Los cuales pues vamos a verlos a continuación. Dice que la clasificación de los ingresos públicos según el presupuesto de ingresos e egresos del Estado de Guatemala, en los ingresos corrientes, pues se subdividen en estos, los cuales pues son, número inciso A, los tributos; B, para tributarios; el C, no tributarios; y D, pues en lo que son transferencias corrientes y lo que son los ingresos específicos. Y pues
para tener una idea de qué son todos aquellos ingresos corrientes, pues diremos y estudiaremos que son todos aquellos fuentes de financiamiento, ¿verdad? En que se puede regular o ser percibidas por entes del sector público, las cuales pues van a incrementar lo que es el activo del Estado, sin crear un endeudamiento ni dar lugar realmente a una transferencia de patrimonios por parte del ente en que los va a recibir. Entonces, si miramos aquí, pues lo primerito que empieza dice que son los tributos, ¿verdad? Y como son recaudados esos tributos en Guatemala, pues dijimos por los impuestos, las contribuciones especiales, las contribuciones por mejoras y los arbitrios, y entre otros. Y pues más adelante pues estudiaremos y veremos los impuestos más detalladamente. Y también contamos con aquellos ingresos de capital, ¿verdad? En lo cual pues también tiene o hace subdivisión y son estos los del sector externo o interno, y también contamos con lo que es la venta de activos, recuperación de capital. Y esto pues para tener una idea de qué son los ingresos de capital, pues les diré de que son todos aquellos recursos que el Estado pues tiene a través de dos vías, siendo una el financiamiento interno y el externo como aparece aquí, ¿verdad? O sea, a través de préstamos, y pues la otra es a través de venta de activos, recuperación del capital. Entonces, estas son las dos clases que tiene el ingreso de capital. Vamos a retroceder a lo que es la diapositiva anterior para dejarles en conclusión lo que es los ingresos corrientes, y que esto pues sí está. Los tributos, pues dijimos, se encuentran regulados en lo que es el Código Tributario, y los que son para tributos, pues son todos aquellos que se encuentran derivados de las prestaciones de dinero, el cual cuenta con ciertas características jurídicas, las cuales pues son consideradas como tributos, las cuales tienen efectos económicos en estos. Y los ingresos no tributarios dice que son todos aquellos ingresos que se obtienen con el desarrollo directo de todas las actividades o servicios mediante lo que es la explotación de su capacidad empresarial. Y lo que son las transferencias corrientes, pues corresponden a todos aquellos ingresos que no tienen su origen tributario o paratributario, ¿verdad? Ni fundamento en todas aquellas contraprestaciones financieras. Y los ingresos específicos, pues, comprenden realmente a todas aquellas donaciones y otros ingresos similares que el Estado pues, puede recibir de otros países, ¿sí? Pasemos a nuestra siguiente diapositiva, y pues son preguntas de estudio, las cuales son muy importantes y deseo que ustedes las puedan contestar. Las estuvimos viendo en nuestras diapositivas y son 5 preguntas, y la pregunta número 1 de la semana correspondiente a la número 2 es: ¿qué son los recursos públicos? Pregunta número 2 acerca de
la semana correspondiente a la número 2 de qué son los recursos públicos es cómo se clasifican los tributos en Guatemala. Y la pregunta número 3, correspondiente a la semana número 2, es ¿qué es un impuesto? Y la pregunta número 4, correspondiente a la semana número 2, es ¿cómo se clasifican doctrinariamente los recursos públicos? Y número 5, correspondiente a la semana número 2 de nuestro curso, pues, de Derecho Financiero y Bancario, es realmente ¿qué es un arbitrio? Entonces, recordemos, estas preguntas son muy importantes para su estudio, que ustedes las puedan contestar. He visto, algunos correos en el cual me han solicitado la guía programática o la guía dosificada. Esta semana yo se las estaré enviando a su correo donde me han solicitado y pues con gusto pues estaré viendo las inquietudes de ustedes y las estaré resolviendo a la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga y les deseo un fin de semana excelente. Continuemos, que todavía nos falta poco, nada más para llegar a nuestro éxito, que es ser para ustedes los futuros profesionales de la Universidad Rural de Guatemala. Muchísimas gracias por su atención.